Hace ya unos años, en el año 1998, nosotros inauguramos nuestro nuevo edificio, que es donde nos encontramos actualmente, y en la providencia del Señor, Eddie y Tanya habían ido a República Dominicana, estaban buscando una iglesia, y resulta que ellos vivían exactamente a una cuadra del nuevo edificio. Así que en el segundo culto que llevamos a cabo en ese nuevo edificio, llegó esta pareja con unos cuantos niños, que ya no son niños, y tuvimos el placer de tener a Eddie y a Tanya por un buen tiempo como miembros de nuestra iglesia. Y después que Eddie llegó de vuelta, nos invitó en una ocasión y pudimos estar aquí en Ecuador hace ya 10 años. Así que es un gozo poder volver otra vez y estar en una conferencia como esta. También es un tremendo gozo poder estar con mi hermano y amigo Otto Sánchez. El Señor nos ha concedido tener también una hermosa amistad en República Dominicana que oramos que el Señor siga conservando y usando para su gloria. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias por darnos nuevamente la oportunidad de estar aquí. Gracias por lo que hemos oído hasta ahora. Te pedimos, oh bendito Rey, que tú envíes tu Espíritu Santo y con poder ministre al corazón de cada uno conforme a la necesidad de cada uno, porque te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, a quien sea la gloria, la honra, el honor y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Una de las características que la Biblia resalta de los ídolos es que aunque tienen boca, en realidad no hablan, aunque tienen ojos, no pueden ver, aunque tienen orejas, no pueden oír, y aunque tienen narices, no huelen, aunque tienen manos y pies, ni palpan ni caminan, dice el salmista en el Salmo 115. Por supuesto, hermanos, la intención de los autores bíblicos y especialmente en los salmos es resaltar el hecho de que el Dios vivo y verdadero no es como los ídolos. Nuestro Dios escucha y nuestro Dios ve todas las cosas. Él tiene el poder para hacer todo lo que Él quiera hacer, y dice la Escritura que nadie puede detener su mano ni preguntarle a Dios ¿qué haces? Pero lo que yo quiero enfatizar en esta ocasión es que nuestro Dios tiene boca y habla. Nuestro Dios sí habla, como nos enseña David en el salmo que yo deseo considerar con ustedes en esta noche, en un mensaje que hemos titulado El Dios que se revela. Les pido por favor que vayan conmigo al Salmo 19. Salmo 19. En el Salmo 19, muy conocido en el pueblo de Dios, David declara que Dios se ha revelado al hombre a través de su creación y a través de su palabra escrita. La naturaleza creada y la Biblia pueden ser comparadas a una obra maestra en 2 tomos, por medio de los cuales Dios se ha dado a conocer al hombre. Y tanto en un caso como en el otro, la gloria de Dios se manifiesta en una forma tan contundente en la creación y en la palabra que demanda de todo ser humano una respuesta. Así que veamos en primer lugar, en el capítulo 19 de los Salmos, los versículos 1 al 6, la revelación de Dios a través de la naturaleza. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. En la famosa novela de Daniel Defoe titulada Robinson Crusoe,
Se narra la historia de un náufrago y su supervivencia en una isla aparentemente inhabitada. Por mucho tiempo Robinson asume que él está solo en esa isla. Hasta que un día, caminando por la playa, dice la novela, Robinson descubre la huella de un pie, perfectamente marcada sobre la arena y que por supuesto no eran suyas. Permítanme leerles un extracto de la novela. Me detuve estupefacto, como abatido por un rayo o como si hubiese visto un fantasma. Escuché y miré a mi alrededor, pero no percibí nada. Subí a un montículo para poder observar, recorrí con la vista toda la playa a lo largo y a lo ancho, pero no hallé nada más. Volví para confirmar que todo esto no fuera producto de mi imaginación, pero no era así. Allí estaba muy clara la huella de un pie con sus dedos, sus talones y todas sus partes. Después de darle 1000 vueltas a la cabeza, como un hombre completamente confundido y fuera de sí, regresé a mi fortificación sin sentir la tierra debajo de mis pies, aterrado hasta mis límites, mirando hacia atrás cada 2 o 3 pasos, imaginando que cada árbol o cada bulto en la distancia podía ser un hombre. Hasta ese momento Robinson Crusoe no se había topado con ninguna otra evidencia que implicara la presencia de otro ser humano en la isla. Pero obviamente la huella de ese pie era suficiente para darse cuenta que él no estaba solo. Bueno, mis amados hermanos, lo que el salmista nos dice en esta primera estrofa del Salmo 19 es que este universo está repleto de huellas de aquel que lo creó. Lo que él está diciendo aquí es que en todo el universo hay suficientes evidencias para llegar a la conclusión de que todas las cosas fueron hechas por un Dios sabio y todopoderoso. Y aunque esa revelación no nos enseña todo lo que necesitamos saber acerca de Dios, lo que revela es suficiente para saber que Él está allí y que Él es un Dios de todo poder y de toda sabiduría. Versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay que ser un experto en astronomía ni contar con potentes telescopios que por supuesto David no tenía para entender el mensaje que los cielos proclaman. A simple vista, mis amados hermanos, todas las maravillas del universo, el sol, la luna, las estrellas, los planetas, las constelaciones, dan gloria a Dios y dan a conocer la gloria de nuestro Dios. El hecho de que muchos no puedan verlo, y lamentablemente nosotros vivimos en un mundo donde las personas ven las evidencias y ellos no ven por ninguna parte a Dios, pero el hecho de que ellos no puedan verlo no les resta a esa gloria ni el más mínimo resplandor. Creo que fue C.S. Lewis, el autor de las crónicas de Narnia, el que dijo que si todos los hombres fueran ciegos, eso no eliminaría la existencia de la luz. La luz seguiría allí, aunque nadie pueda verla. Bueno, de la misma manera, hermanos, el mensaje de los cielos es lo suficientemente claro y elocuente como para que todos los hombres puedan entenderlo, desde el más sabio hasta el más sencillo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ese es el argumento del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18. Pablo está diciendo allí, hermano, a los hermanos de Roma: yo quiero ir a Roma a predicar el evangelio. Pablo, ¿por qué tú quieres venir a Roma a predicar el evangelio? Porque en el evangelio se revela el poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y Pablo, ¿por qué nosotros necesitamos el poder de Dios que se revela en el evangelio? ¿Saben cuál fue la respuesta de Pablo para comenzar a explicar el mensaje del evangelio que él desarrolla en los primeros 11 capítulos de la carta a los romanos? El argumento de Pablo no fue Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No, el argumento de Pablo es la ira de Dios.
La ira de Dios. Ese es el punto de partida de Pablo para predicar el evangelio. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dios se lo manifestó. Su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Imagínense que un turista llega a Guayaquil y le están dando un tour por la ciudad y lo traen a este edificio. Y le dicen a este turista: mira, yo sé que este edificio parece un edificio común y corriente, pero déjame decirte que esto que tú estás viendo aquí es una maravilla de la creación. Aunque te parezca increíble, nadie construyó este edificio, sino que a través de millones y millones y millones de años, la lluvia, el viento, el agua comenzó a arrastrar los bloques de cemento y las maderas y se formó este edificio. Con todo y luces y con el sistema de sonido funcionando. Miren, hay que ser muy, perdonen la palabra, ¿verdad? Pero hay que ser muy imbécil para creer eso. Sin embargo, el hombre en su sabiduría está dispuesto a creer que este universo, que es infinitamente más complejo que este edificio, se hizo solo. Por eso es que Pablo dice: la ira de Dios se revela desde el cielo. El hombre no tiene excusa. Los cielos cuentan su gloria. Y David nos dice aquí, no solo que esta revelación es clara y contundente, sino también incesante. Versículo 2. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Como si fuera en una carrera de relevos. El día le pasa el batón a la noche le pasa el batón al día, de manera que el mensaje que Dios quiere proclamar al mundo entero es predicado a través de la creación 24 horas al día, los 365 días del año, y en un tono lo suficientemente alto como para que todos escuchen. Me encanta un poemita infantil que leí hace un tiempo. Decía: Dios hizo los cielos con voces muy claras y te dio los ojos para que escucharas. Dios hizo los cielos con voces muy claras. Hermanos, Dios nos está diciendo algo en su creación acerca de sí mismo. Y lo está diciendo constantemente a todos los hombres en todo lugar, que es lo tercero que David nos presenta aquí. Versículo 3: no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Yo no sé a cuántos de ustedes le han hecho esta pregunta, pero muchas veces cuando uno predica el evangelio, una de las cosas que los inconversos preguntan es: ¿y qué va a pasar con esa pobre gente en África que nunca han escuchado el evangelio? ¿Qué va a pasar con esos individuos inocentes del África que nunca han escuchado la palabra de Dios? Me encantó lo que le respondió en una ocasión R.C. Sproul a alguien que hizo esa pregunta. Él dijo: no te preocupes, los inocentes del África no se perderán, porque Dios nunca condenará a los inocentes. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿y hay inocentes en África? Pablo dice que no. Pablo dice que no. Aunque nunca hayan escuchado la palabra de Dios, aunque nunca hayan escuchado el nombre de Jesús, aunque nunca hayan escuchado el evangelio, no son inocentes, no tienen excusa. El salmista plantea aquí una paradoja en ese salmo. Los cielos no pronuncian palabra alguna, pero hablan. Su mensaje no se escucha, obviamente, como ustedes están escuchando mi voz, o como escucharon hace un momento la voz tan tenue y apacible de Otto. Sin embargo, dice aquí que hasta el extremo del mundo el firmamento hace oír la palabra de Dios.
Queridos hermanos y amigos, yo no sé si hay alguna persona aquí que no conoce al Señor. La creación está allí para decirnos algo y no de sí misma. Es para decirnos algo del que la creó. Los cielos cuentan la gloria de Dios, no su propia gloria. En una forma maravillosa despliegan aquellos atributos que hacen que Dios sea el ser más glorioso, más allá de lo que nuestras mentes pueden concebir, más allá de lo que estos pobres predicadores aquí podemos expresar. Basta contemplar la creación sin prejuicios, y nos sobrecoge un sentido de asombro por la magnificencia, el poder, la creatividad del que la hizo. Es como si Dios hubiese puesto allí un lienzo maravilloso para que tengamos 1001 recordatorios de su poder, de su sabiduría, y ¿saben hasta de qué, hermanos? Del gozo y la felicidad de Dios. El gozo y la felicidad de Dios. Noten una vez más la ilustración de David en el Salmo 5, en el versículo 5, perdón. Y hablando del sol, en ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, el esposo que se levanta por la mañana de su cama, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. David compara el sol aquí con un hombre vigoroso que se levanta descansado por la mañana, ansioso de correr su carrera. Es una figura muy hermosa que nos habla de poder, de energía y de gozo. Así que, mis amados hermanos, nuestro Dios no es, como muchas personas se imaginan a Dios, un matagozo cósmico. O sea, algunas personas que están imaginándose a Dios diciendo, como que está gozando mucho. ¿Te gusta eso? Prohibido. ¿Y te gusta aquello? Prohibido. Porque Dios es un ser malhumorado y aburrido que está en los cielos haciendo que todo el mundo comparta su aburrimiento. Pero esa no es la imagen que la Biblia nos presenta acerca de Dios. Es por eso que David nos dice en otro salmo que en la presencia de Dios el hombre experimenta plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Queridos hermanos, yo creo que nosotros los cristianos, no solamente los impíos, nosotros los cristianos debemos poner más atención a lo que es el libro extraordinario de las cosas creadas nos enseñan acerca de nuestro Dios. Hace unos meses atrás, años atrás, yo estaba caminando por el Jardín Botánico de Santo Domingo, de la ciudad de Santo Domingo, y hay unos meses, sobre todo noviembre, diciembre, que hay unos atardeceres que son espectaculares. Y caminando por el Jardín Botánico, estaba allí la luna en el firmamento, suspendida en la nada. Y yo pensé ese día caminando, aquí tiene que haber mucha gente alrededor del Botánico haciendo exactamente lo mismo que yo. Y seguramente hay varios tipos de personas contemplando esa luna. Por un lado, hay individuos que tienen vidas muy ocupadas y están pensando en cosas tan importantes que ellos no tienen tiempo para esa bobería de estar viendo la luna. Es probable que haya otra persona aquí enamorada que llamó a su esposa o a su novia por el celular y le dijo: mi amor, sal por la ventana y mire esa luna. Cuando yo la vi, pensé en ti. Pero tal vez pensé yo en ese momento, hay otros como yo que creemos que el que puso esa bola en el firmamento es mi Padre Celestial, que me ama y me cuida como la niña de sus ojos. Ese día la luna me dijo algo de mi Padre Celestial. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora bien, ese despliegue de la gloria de Dios que nosotros vemos en la creación no nos enseña todo lo que necesitamos conocer acerca de la persona, de la obra y de la voluntad de Dios. Y es por eso que Dios también se reveló en un libro. Dios se reveló en las Escrituras, que es el tema de esta conferencia.
Un libro perfecto y sin error que David pasa a describir en los versículos 7 al 11. Hermano, yo le oro al Señor que a medida que nosotros vayamos a través de este salmo tan conocido de las Escrituras y brevemente, yo espero que todos salgamos de aquí esta noche apreciando más la palabra de Dios. ¿Qué dice David de la palabra de Dios escrita? Hay 6 declaraciones aquí en los versículos 7 al 11. Y la primera es en el versículo 7 que la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Y por el contexto nosotros debemos entender la palabra ley allí como una referencia a toda la revelación escrita de Dios. Esta revelación escrita, dice David, es completa, es exhaustiva, es suficiente. La idea de la palabra hebrea que se usa allí es que cubre todos los aspectos de un asunto. En la palabra de Dios no hay redundancia, en la palabra de Dios no hay omisión. Ella abarca todos los aspectos que necesitamos como creyentes para conocer a Dios y vivir para su gloria. Creo que fue Otto, no me acuerdo si fue Eddie, que dijo en una de las prédicas pasadas que la Biblia no es suficiente para todo. La Biblia no es suficiente para enseñar matemáticas, la Biblia no es suficiente para curar a un enfermo, la Biblia no se escribió para eso, pero para lo que la Biblia se escribió, ella es suficiente. Ella es suficiente, no necesita nada más. ¿Y cuál es el efecto que produce esa palabra escrita en nosotros? Dice David que convierte el alma, literalmente que nos reanima, que nos restaura, que nos transforma. La palabra de Dios puede restaurar al hombre pecador para que éste se vuelva de sus pecados a Dios, no simplemente para adecentarlo en su apariencia externa, sino para transformar su alma, su ser interior, su verdadero yo. Es la idea de la palabra nefesh que aparece en el Salmo y que se traduce en español como alma. Alguien ha parafraseado el texto de este modo: la escritura es tan poderosa y tan abarcadora que puede convertir o transformar a la persona completa, cambiar a alguien para que llegue a ser la persona que Dios quiere que sea. Eso hace la palabra de Dios. Los que me han oído predicar en nuestra iglesia saben que yo no suelo hablar mucho de cosas personales en el púlpito, pero déjenme decirles brevemente algo de mi conversión. Yo vengo de un hogar no cristiano. Mi mamá era una devota católica, mi papá era un agnóstico que no creía absolutamente en nada. De manera que cuando nosotros, mis hermanos y yo, llegamos a la adolescencia, nos fuimos obviamente del lado de mi papá. Cuando yo tenía casi 18 años, mi mejor amigo se convirtió al Señor. Y debo decir que extrañamente, hasta ese momento de mi vida, yo nunca antes había tenido contacto con ningún cristiano en toda mi vida. Nunca había leído la Biblia, no sabía lo que la Biblia enseñaba. Era un total ignorante de todo lo que era religión, aparte de que rechazaba como la cosa más estúpida del mundo cualquier tipo de religión. Eso fue lo que aprendí de mi papá. Mi amigo se aparece un sábado en la noche y me invita a la iglesia. Y como yo no tengo nada que hacer, me voy a la iglesia. Yo no recuerdo nada de lo que hablamos esa noche allí en cuanto a la prédica de la palabra, pero sí me acuerdo las discusiones interesantes que tuve con los jóvenes de la iglesia, y algo que me llamó profundamente la atención es que estos jóvenes eran cristianos y eran normales, y eso para mí fue ya todo un descubrimiento. Yo pensé que para ser cristiano había que estar medio loco. Yo recuerdo que al final de la reunión les dije a estos amigos, yo tenía, recuerden, casi 18 años, y les dije a este grupo de amigos: me encantó este grupo, yo voy a seguir viniendo, pero que conste que yo nunca me voy a convertir. Llegué a casa esa noche, me postré en mi cama y por primera vez en mi vida yo creo que yo oré.
Y le dije a Dios algo como esto: Señor, yo no sé si tú existes, tal vez yo estoy aquí como un idiota hablándole a nadie, pero por favor, si tú me estás oyendo, yo te quiero conocer. Y al otro día, Dios puso en mi alma una sed por leer la palabra de Dios. Así que llamé a una amiga, muy amiga, y le dije: yo quiero que tú me acompañes esta noche a una iglesia. Anoche conocí a un grupo interesantísimo de jóvenes que leen la Biblia, que creen en el Señor Jesucristo. Yo quiero que tú vayas conmigo a la iglesia. Fuimos a la iglesia y a esta muchacha le pasó exactamente lo mismo que a mí. Ella era muy católica, pero estaba muy desencantada de la iglesia católica, así que los dos comenzamos a leer la Biblia. Y como estábamos en vacaciones, yo para entrar a la universidad y ella para entrar en el último año del colegio, teníamos todo el tiempo del mundo para leer. Hermanos, cuando yo descubrí la Biblia, yo no puedo explicar lo que fue ese descubrimiento para mí y para ella. Nosotros leíamos 10, 15, 20, hasta 40 capítulos todos los días. Y yo la llamaba y le decía: ¿por dónde vas? Me decía: voy por 1 Corintios. ¿Tú leíste esto que dicen Romanos? Para mí fue sorprendente descubrir la palabra de Dios. Y hermanos, sin haber leído ningún libro de apologética, sin haber leído nada que me demostrara que la Biblia era la palabra de Dios, haber comenzado a leer la Biblia y haber creído en ella fue algo simultáneo. Yo no sé en qué momento pasó eso, pero yo sé que yo comencé a leer la palabra de Dios y en momentos yo estaba convencido que Adán y Eva existían, que Dios había creado todas las cosas, que Jesucristo era el Señor y que Él había venido a salvar al hombre de sus pecados. Y me acuerdo que a los 4 días de estar leyendo la Biblia, apenas 4 días después, mi hermano mayor me dijo: Sugel, estoy tan decepcionado de ti. Yo no entiendo cómo tú permitiste que estas personas te lavaran el cerebro. Y yo le dije a mi hermano: mira, déjame decirte algo. Yo estoy tan convencido de que la Biblia es la palabra de Dios y de que Jesucristo es el Dios encarnado, que si ahora mismo tú me dices que me vas a pegar un tiro en la cabeza para que yo niegue eso, yo te voy a decir: mátame, que yo sé para dónde voy. Y mi hermano me dijo: mira, yo no voy a ir a esa iglesia, pero dile a ellos que si quieren que vengan a casa a hablar conmigo. Yo lo llamé inmediatamente, y ustedes ya se pueden imaginar un grupo de evangélicos que tú le dices: mi hermano quiere oír. Fueron a la casa todos esa noche. Y hermanos, a mi hermano mayor le pasó exactamente lo mismo que a mí. Escuchó, comenzó a leer la Biblia e inmediatamente dijo: eso es la verdad. Y se convirtió al Señor. Y mi otro hermano, que estaba fuera de vacaciones, cuando llegó, imagínense, una persona que se va de vacaciones y deja a 2 hermanos normales, y de repente mi mamá le dice: a que tú no sabes lo que ha pasado aquí, tus 2 hermanos son evangélicos. Mi hermano llegó de viaje, se sentó conmigo y me dijo: ¿tú puedes explicarme qué fue lo que pasó con ustedes? Yo le dije a mi hermano que empezamos a leer la Biblia, y yo estoy seguro en este momento de que la Biblia es la palabra de Dios, de que Jesucristo es el Dios encarnado. Pero ¿sabes qué? Acompáñame esta noche a un estudio bíblico. Él fue conmigo esa noche, un martes en la noche. Miércoles, jueves y viernes se trancó a leer la Biblia, y ya el viernes mi hermano estaba convencido de que la Biblia era la palabra de Dios. Y ya ustedes se pueden imaginar, mi papá estaba así y mi mamá estaba peor. Pero el día que nos bautizamos, mis hermanos y yo, mi mamá hizo profesión de fe y se paró públicamente en la iglesia y públicamente dijo: yo estaba completamente ciega, prendiéndole velones a vírgenes y a santos, y ahora es que yo me doy cuenta que Jesucristo es la luz del mundo. Y meses después mi papá se convirtió. ¿Saben qué, hermanos? Solo la palabra de Dios puede hacer eso. Solo la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. Pastores que están aquí, nosotros no tenemos que hacer más nada que predicar la palabra de Dios para que las almas se conviertan.
La ley de Jehová es perfecta y la ley de Jehová convierte el alma. En segundo lugar, David dice en la segunda mitad del versículo 7 que la palabra de Dios es un testimonio fiel. El testimonio de Jehová es fiel, digno de confianza, algo en lo que podemos descansar con toda seguridad. La palabra de Dios es un testigo fidedigno de la verdad, es un testigo confiable de quién es Dios, de lo que Él ha hecho, hace y hará por nosotros, de su voluntad para nuestras vidas. Nosotros podemos construir un edificio seguro sobre ese testimonio. ¿Saben por qué? Porque es un testimonio estable, porque es un testimonio inamovible. Y esto es algo que no podemos decir de ninguna opinión humana. Es increíble cómo los científicos descubren algo hoy y mañana descubren otra cosa que contradice lo que descubrieron ayer. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es inmutable. ¿Y saben cuál es el efecto que ese testimonio seguro produce en nosotros? Que hace sabio al sencillo. Y esa palabra hebrea significa una puerta abierta. ¿Ustedes han visto gente que creen todo lo que le dicen? Una persona simple, una persona crédula. Alguien decía, cuidado con tener la mente abierta. Hay personas que dicen, yo soy una persona de mente abierta. Ten cuidado, se te puede caer el cerebro. Alguien decía muy sabiamente, el problema de los incrédulos no es que no creen, es que creen cualquier cosa. Y dice la Biblia que Dios puede tomar un individuo así, sin discernimiento, una persona que puede ser fácilmente seducido por enseñanzas falsas y erróneas y hacer de ese individuo una persona sabia. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. La palabra de Dios puede convertir a un hombre que no solo posea la información correcta, sino que sepa cómo usar esa información en el momento preciso para vivir una vida piadosa delante de Dios y de los hombres. La palabra de Dios puede hacer eso. La palabra de Dios nos hace competentes para enfrentar con prudencia y con sabiduría los embates de la vida. En el Salmo 119 dice el salmista, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. En tercer lugar, David nos dice en el versículo 8 que los mandamientos de Jehová son rectos. Los mandamientos de Jehová son rectos porque fueron establecidos por una autoridad legítima, la autoridad de Dios. Y porque todo lo que Dios demanda de nosotros es conforme a la justicia, es conforme a la rectitud. La palabra de Dios es el mapa que nosotros debemos seguir para no salirnos de ruta. Ella nos traza el camino por donde debemos andar. Muchas personas se sienten perdidas por falta de dirección, por falta de propósito. Mi amigo, si ese es tu caso, he aquí el GPS de Dios. El GPS de Dios, las Sagradas Escrituras. ¿Y cuál será el resultado que cosecharemos por seguir ese GPS? Que nuestro corazón se alegrará, dice David. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Anoche estaba predicando la palabra aquí en Ecuador e hice este pequeño ejercicio que ya yo he hecho en otras partes. Le preguntaba a la congregación, dígame rápidamente algunas de las palabras que vienen a ustedes, a su memoria, cuando ustedes escuchan la palabra santidad. Y de inmediato la gente comienza a decir obediencia, pureza, piedad. Dijeron varias palabras esa noche, anoche. Y yo les decía, ¿se dieron cuenta? Ninguno de ustedes dijo la palabra alegría. Porque la gente no suele asociar la palabra alegría con la palabra santidad. Uno se imagina a un individuo santo como una persona que no se ríe nunca. Yo soy un hombre santo.
Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Alegran el corazón. El resultado de apegarnos a la palabra de Dios es nuestra propia felicidad y nuestro gozo. Es una vida plena y bienaventurada. Muchos asocian la rectitud con el aburrimiento, con una vida insípida, poco emocionante. Pero mis hermanos y jóvenes que están aquí, esa es otra de las mentiras del diablo para entretener a los hombres lejos de Dios hasta llevarlos a compartir con Él una vida de miseria sin fin en el infierno. ¿Han oído ustedes esa historia del individuo que se muere y un ángel lo lleva a decidir finalmente a dónde él se quiere ir? Y dice que pasan por un sitio y dice, por fin, ¿a dónde tú quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? Y él mira así, ve una plataforma que hay allá a lo lejos donde la gente está gozando, bailando, bebiendo, riéndose. ¿Y qué es lo que hay allí? Dice, el infierno. Ah, pues yo quiero irme al infierno. Dice que el ángel lo toma, lo lleva, cada vez él se está acercando a la plataforma y ve que la gente está gozando de verdad. Y de repente pasa a la plataforma y se mete en un túnel oscuro y dice, ven acá, ¿y para dónde vamos? O para el infierno. ¿Y aquello no era el infierno? No, ese era el departamento de publicidad. Ese es el departamento de publicidad. No, mi amigo. La vida plena y dichosa no se encuentra en el pecado. Los mandamientos del Señor son rectos y precisamente por eso alegran el corazón. Alguien lo ilustra de esta manera. Dice, imagínate que estás en un país devastado por la guerra y que debes cruzar por un campo minado. Si un soldado local supiera exactamente dónde está enterrada cada mina y te ofreciera guiarte por el campo, ¿acaso protestarías diciendo, no, yo no quiero que tú me digas lo que yo tengo que hacer? Yo quiero libertad para decidir por mí mismo. Dice este autor, no, yo no sé lo que harías tú, pero yo me mantendría lo más cerca posible de ese soldado. Estoy seguro de que no me desviaría del camino. Las instrucciones de esa persona no me impondrían límites, sino que salvarían mi vida. Y mis hermanos, la palabra de Dios es ese soldado que nos lleva por un mundo caído, lleno de minas explosivas, y nos lleva por el camino recto por donde debemos andar. Es una locura desviarse del camino trazado por la palabra de Dios. Es una insensatez. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. En cuarto lugar, dice David que el precepto de Jehová es puro. En otras palabras, es radiante, es claro, es iluminador, y precisamente por eso alumbra los ojos. La palabra de Dios provee luz y entendimiento sobre los aspectos más importantes de la vida. Es verdad, como decía Eddie, hay cosas en la Biblia que son difíciles de interpretar. De hecho, el apóstol Pedro dice en su segunda carta que Pablo escribió cosas que eran difíciles de interpretar. Así que si hay cosas que Pablo escribió que tú no entiendes, alégrate. Estás en buena compañía. Parece que Pedro no entendía tampoco algunas cosas. Pero tomándolas como un todo, no podemos decir que la Biblia sea un libro confuso. Como bien dice alguien, las doctrinas de las Escrituras nos muestran lo que debemos creer, sus preceptos lo que debemos hacer, sus amenazas lo que debemos evitar, sus promesas lo que debemos esperar, y hasta donde estas cosas son necesarias para nuestra salvación, estas son maravillosamente claras. Por eso decía Mark Twain, que era incrédulo y bien cínico. Él decía, a mí no me molesta de la Biblia lo que yo no entiendo, lo que me molesta es lo que entiendo. La Biblia es bien clara en lo que tiene que ser clara.
En quinto lugar, dice David, que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. La palabra temor que se usa aquí como sinónimo de las Escrituras nos habla de ese sentido de reverencia que debemos tener por la grandeza de Dios. Un temor que no nos mueve a huir de Él, sino más bien adorarle y reverenciarle. Solo a través de las Escrituras podemos adorar a Dios en una forma apropiada, porque solo a través de ella es que podemos conocer apropiadamente al Dios que adoramos. Yo sé que hoy día hay una guerra con el tema de la adoración en las iglesias. ¿Y cuál es el estilo de música que debemos cantar? ¿Y cuáles son los instrumentos que podemos usar? No, yo no voy a caer en esa trampa de meterme en ese tema. Lo que yo quiero poner en vuestras mentes es que probablemente hay algo más importante que discutir acerca del tema de la adoración, y es la letra de las cosas que cantamos. Porque, hermanos, hay muchas cosas que se están cantando en las iglesias hoy que son insulsas. Pablo dice en Colosenses capítulo 3 versículo 16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Pablo entendía que los himnos que se cantan en la iglesia deben ser un canal a través del cual la palabra de Cristo more en abundancia en nuestro corazón. Así que no cantamos himnos porque son divertidos. Cantamos himnos porque son didácticos, cantamos himnos porque enseñan teología, cantamos himnos porque nos dicen lo que Dios hizo por nosotros para salvarnos, cantamos himnos que revelan el evangelio, cantamos himnos que exaltan a Jesús, cantamos himnos que se centran en la cruz de Cristo. Esos son los himnos que yo quiero cantar en la iglesia. Después hablamos de la música. Esta palabra es limpia, dice David, es decir, carece de impureza, carece de corrupción, carece de imperfección. No hay defecto alguno en la palabra de Dios. Por eso dice otro salmo que las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Y precisamente porque no hay en ella imperfección, ¿qué dice David en el versículo 8? La palabra del Señor permanece para siempre. Obviamente, porque solo se puede cambiar o mejorar aquello que es imperfecto. Pero la escritura no puede ser mejorada. No hay una versión 2.0 de la Biblia, ni 3.0. No, la 1.0 ya es suficiente, porque la 1.0 es perfecta. La palabra de Dios es perfecta, y porque es perfecta permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, mis palabras nunca pasarán. Nunca pasarán. Sus verdades son relevantes para toda generación, para toda cultura, porque el Dios que la inspiró, que inspiró la Biblia, es eterno, es omnisciente y es inmutable. Finalmente dice David, en cuanto al texto que estamos viendo ahora, que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿De qué juicios es que está hablando David aquí? ¿Han escuchado ustedes cuando se usa la expresión fulano tiene buen juicio? Ahí no se está hablando del juicio condenatorio de Dios. Ahí no se está hablando del veredicto que Dios va a dar en el tribunal. Lo que David está hablando allí es de las opiniones de Dios. Lo que él está diciendo es, lo que Dios opina de las cosas es lo que eso es. Es lo que Dios opina. Lo que Dios opina del hombre es lo que el hombre es. Lo que Dios opina del pecado es lo que el pecado es. Lo que Dios opina de la salvación es lo que la salvación es. Lo que Dios opina del matrimonio homosexual es lo que el matrimonio homosexual es, una aberración delante de Dios. Lo que Dios opina del aborto es lo que el aborto es. Y mis hermanos, a mí no me importa cuántos expertos digan algo contrario a lo que dice la Biblia. Cada vez que los hombres contradicen la palabra de Dios, en nuestro corazón tenemos que decir como Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 4: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué nos espera después de la muerte? ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos ser reconciliados y aceptados por Él? Todo queda en tinieblas cuando echamos a un lado lo que Dios dice en su palabra acerca de todas esas cosas. Por eso David concluye diciendo en el versículo 10 que la palabra de Dios es más valiosa que mucho oro afinado y más dulce que la miel que la que destila del panal. Hermanos, ¿realmente nosotros creemos eso? ¿Que este libro es más valioso que mucho oro afinado? Y no es verdad que muchos cristianos a veces se sienten abatidos por los problemas económicos que tienen. Y yo sé que los problemas económicos abaten. Mira, hermano, déjame decirte algo. Yo no sé cuál es tu condición económica, pero si tú eres cristiano y tú tienes este libro en las manos, tú tienes infinitamente más que lo que tiene Bill Gates o cualquier multimillonario de este mundo que no tenga a Jesús y que no tenga su palabra. Este libro es más valioso que el oro y que mucho oro afinado, y es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Hay más sabiduría en ese libro que en cualquier teoría o filosofía que el mundo pueda proveer. La palabra de Dios es suficiente para llenar hasta la saciedad cada una de nuestras necesidades. Es por eso que la obediencia a esa palabra trae consigo una gran recompensa. Versículo 11: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. La idea no es que Dios bendice al obediente, aunque hay otros pasajes de las Escrituras que enseñan eso, pero no ese texto. No, lo que David está diciendo allí es que la obediencia en sí es la recompensa. Porque la vida en pecado solo trae desgracia y destrucción. Así que en guardarlo, ya en eso hay grande galardón. Al que peca y a la sociedad en general, el pecado es una desgracia. Yo a veces oigo a los jóvenes, sobre todo a las jóvenes, cuando se quieren meter con un muchacho que no le conviene, todo el mundo sabe que no le conviene y todo el mundo le advierte. Por eso alguien decía que se llaman novio, porque no vio. Todo el mundo ve, pero ella no vio. Y finalmente la muchacha le dice a la mamá, se le planta: es mi vida. Ajá, de verdad. Y después la muchacha sale embarazada, siendo una adolescente. ¿Y saben quiénes son los que tienen que encargarse ahora de la muchacha y del bebé? Los padres. Porque ahí sí no es tu vida. Ahí afecta a todo el mundo. No, en guardar la palabra hay un gran galardón. La palabra de Dios nos traza el camino que nos permitirá vivir una vida bienaventurada y útil de este lado de la eternidad, mientras nos conduce seguros hasta la casa de nuestro Padre. Nosotros tenemos en nuestras manos un tesoro, hermanos, de incalculable valor. Ahora, este no es un tesoro para ser contemplado como los tesoros que hay en los museos. Este es el instrumento de gracia por medio del cual Dios nos habla. Hay personas que dicen: yo quiero tener la experiencia de oír la voz de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres oír? Aquí está la voz de Dios. Esta es la voz de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y esta es la palabra del Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
Este es el instrumento que Dios usa para pastorearnos, para corregirnos, para consolarnos, para reavivarnos. Mi amado hermano, ¿qué tanto te estás empapando de la palabra de Dios? ¿Qué tanto te domina esa palabra en tu proceso de pensamiento? La Biblia no actúa en forma mágica en nosotros. Es nuestro deber leer las Escrituras, estudiarla con atención, meditar en ella, memorizarla y luego conectar los puntos con todo lo que nos pasa en la vida. Pero el salmista está consciente de su propia debilidad y por eso concluye acercándose a Dios en oración. Versículo 12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Consciente de la naturaleza sutil y compleja del pecado, el salmista pide a Dios que lo libre aún de aquellos pecados que dan la impresión de no ser pecado al principio. No, yo no soy tacaño, yo soy prudente. O algunas personas que dicen: no, lo que pasa es que yo llamo las cosas que son como son. ¿Y no será que tal vez tú eres una persona muy ruda y desagradable a la hora de hablar? Porque, hermanos, la Biblia habla contra aquellos que son asesinos verbales. Dice Cristo que si nosotros llamamos racá a un hermano, y esa palabra aramea lo que significa es cabeza hueca, imbécil, bueno para nada, dice: ya tú eres culpable de asesinato. No, yo soy sincero. No, tal vez tú no eres sincero. Nosotros a veces le ponemos nombres bonitos a pecados que son pecados. Pero también David pide aquí que lo libre el Señor de los pecados que le son conscientes. A veces nosotros sabemos que algo es pecado y como quiera lo hacemos. Dice en el versículo 13: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. En estos días estaba conversando con un señor que profesa ser creyente y que ha determinado divorciarse de su esposa por una causa que no es correcta. Y yo le estaba argumentando a través de la palabra y le decía: don fulano, usted no tiene razón para divorciarse. Claramente la Biblia enseña que usted no se debe divorciar. Y entonces esta persona me decía: pastor, yo necesito que usted ore por mí porque honestamente yo estoy confuso. Yo le dije: mire, porque es una persona mayor que yo, le decía: mire, don fulano, usted me merece todo respeto, usted pudiera ser mi papá, así que le voy a decir esto con todo amor, le voy a decir esto con todo respeto, usted no está confundido. Confuso es estar en la disyuntiva de un camino donde hay dos opciones que son buenas, pero si hay una que es claramente prohibida por la Biblia y hay otra que es claramente la opción que yo debo tomar, y yo estoy en la disyuntiva diciendo: yo estoy confundido, yo no sé por dónde ir. Eso no se llama confusión, eso se llama rebelión. Es como la muchacha que dice: ay, pastor, yo estoy confundida. Hay un joven en la universidad, mire, es un tipo caballeroso, buena gente, decente. Solo tiene un pequeño detallito que no es cristiano, pero es una... Y yo estoy confundida, pastor. Créame, yo he tenido que hablar con varias muchachas de ese tema y siempre les digo lo mismo: mi hija, tú no estás confundida, tú estás en rebeldía. Y eso es lo que David está pidiendo: Señor, líbrame de esos pecados de los que yo estoy consciente. La Biblia dice claramente: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Yo no tengo que buscar ninguna revelación de parte de Dios. Yo no tengo que oír una voz del cielo que me lo diga, ya Dios me lo dijo. Es como me decía un señor una vez que yo le estaba predicando y me decía: mira, yo no me quería convertir, pero tuve un sueño y entonces en ese sueño el Señor me reveló que yo tenía que convertirme. Después no me quería bautizar, pero entonces tuve otro sueño y el Señor me reveló que yo debía bautizarme. Y le digo: pero usted sí es desobediente. Ya Dios se lo dijo en la Biblia que usted tenía que convertirse, tenía que bautizarse, y Dios tuvo que venir del cielo a decírselo otra vez. Que ya está aquí en la palabra de Dios.
Pero el salmista también apela a Dios como su protector. Versículo 14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de mí, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Él está diciendo: Señor, yo conozco mi corazón, yo necesito tu ayuda. Él sabe que es en la mente donde se conciben los deseos y pensamientos que terminarán dominando la voluntad para bien o para mal. Y por eso acude a Dios para que le conceda la gracia que él necesita para salir victorioso en esa batalla y tener los pensamientos correctos. Que sea mi meditación grata delante de ti. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, mientras la Biblia anuncia la gran salvación ofrecida por ese Dios que se revela en la creación. El Creador se ha hecho accesible, hermanos, revelándose a sí mismo en su palabra y en la persona de su Hijo, dando oportunidad a todos de que le conozcan y se reconcilien con Él. Mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, hay esperanza para el hombre porque Dios ha hablado. Dios ha hablado. Podemos conocer la verdad porque Dios ha hablado. No tenemos que vivir como mejor nos parezca, haciendo de nuestra vida un laboratorio de experimentación, a ver cómo me sale dentro de 5 o 10 años. No hagas de tu vida un laboratorio de experimentación, ya Dios ha hablado. Y es nuestra responsabilidad responder a lo que Él ha dicho, comenzando con responder al llamado del Evangelio, viniendo a Jesucristo en arrepentimiento y fe. La Biblia no es primariamente un manual de moral y cívica. No, la Biblia es una historia de redención que le muestra al hombre al gran Salvador que Dios envió a morir por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven a Cristo, mi amigo, ahora, si no lo has hecho todavía, confiando únicamente en Él para el perdón de tus pecados, y entonces podrás comenzar a caminar por la ruta que Él nos ha trazado en este libro, que es 1000 veces más deseable que el oro y más dulce que la miel. Que el Señor bendiga su palabra.